Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, el Comité Científico para la Reconstrucción y Futuro de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, presentan la capacitación en línea para profesionales de la salud mental, adopción de un modelo de planeación sistémica y o estratégica para la construcción de protocolos de reacción relacionados con el impacto emocional en la población y el estrés postraumático. Gracias por acompañarnos. Estamos con el maestro Abner Soto González. Él es profesor de asignatura de la carrera de Psicología en la UNAM FES Iztacala, que junto con la maestra María Luisa Tavera Rodríguez y la maestra Maribel Sandoval Álvarez son coautores en el capítulo Los psicólogos mexicanos ante las situaciones de desastre, una revisión histórica. Bienvenido. Muchas gracias, doctora. Al contrario, ustedes saben que esta charla tiene que ver con el protocolo de reacción y modelo de intervención psicológica relacionado con el impacto emocional en la población y el estrés postraumático después de un desastre en la Ciudad de México. Es un proyecto que está financiado por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México y que es un esfuerzo de la UNAM en la FES Iztacala y del programa Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio de dar capacitación a psicólogos y a estudiantes de psicología que están en una zona sísmica, particularmente en la ciudad, y de resolver, intentar unificar el protocolo de intervención para una situación futura. Entonces, estamos encantados de que esté con nosotros y queremos charlar de manera informal, pensando en que tal vez lo está viendo, nos están viendo psicólogos que se están formando, psicólogos que ya están ya sea en el Hospital de las Emociones, en un centro de salud, en la Secretaría de Salubridad o cualquier otro psicólogo que quiere comprender un poco mejor el asunto histórico de México y las situaciones de desastre. Estaremos principalmente hablando sobre los sismos, pero también creemos que esta charla puede ser útil para entender que hay algunas particularidades que coinciden con otros tipos de desastres que ocurren en México. Entonces, ¿le parece bien, maestro, que empecemos hablando sobre qué es un desastre? Sí, bien. Bueno, en realidad no existe una definición tan clara de lo que es un desastre, pero pudiéramos usar algunos sinónimos que pudieran referenciar a algunas personas como una desgracia, como una calamidad, y bueno, la que normalmente se utiliza o que es más frecuente es la de una catástrofe. Deberíamos de considerar que un desastre pues es un acontecimiento que no se prevé, que finalmente trae consigo o viene acompañado de pérdidas materiales, de pérdidas humanas en algunos de los casos, y obviamente pues heridos por las cuestiones de la situación. Y bueno, son situaciones que tendrían que ser manejados por procedimientos y recursos gubernamentales que en muchas de las ocasiones pues no son suficientes, y la intención de estos programas pues es dar respuesta inmediata, coordinada y efectiva para atender las necesidades que se están presentando en ese momento. Todo con la finalidad de tener un proceso de recuperación próximo, pero bueno, quizá todo dependa también de la zona, quizá de la organización civil, y bueno, de otros factores que quizá iremos platicando a lo largo de la entrevista. Y también entender que un desastre, pues hay un desastre natural y que también se puede diferenciar de un desastre humano. Quizá los desastres humanos puedan ser contemplados como los incendios, las explosiones, las guerras, y los desastres naturales, bueno, lo que conocemos como huracanes, terremotos, inundaciones, avalanchas, y que quizá tengan un impacto distinto en la comunidad, pero finalmente, incluso desde el punto de vista sociológico, genera una tensión colectiva, y que bueno, tendríamos que también ver cómo es esta tensión dependiendo del tipo de desastre. Exacto, y es muy importante lo que señala, porque se ha visto, y hablaremos en otros videos, los invitamos a revisarlos, sobre que no es
el mismo estilo de afrontamiento y de procesamiento cuando hay un desastre por un error humano, en términos de cómo sienten las personas enojo o tristeza, a diferencia de un evento incontrolable que es el que nos ocupa, como un sismo, ¿no? Así es. Entonces, hay un segundo momento en su texto en donde hablan sobre, de manera muy general, ¿qué nos podría compartir de intervenciones ante las catástrofes? Bien, pues se tendría que hacer, estamos hablando todavía de un supuesto, de hacer una prevención, quizá, de los efectos negativos que pudieran tener las catástrofes o los momentos de crisis, y tener algunas medidas básicas y universales que quizá pudieran como mitigar o aminorar un poco los efectos. Obviamente tener un plan de emergencia con el objetivo de tener una actuación rápida, eficaz y coordinada, y obviamente con la participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, porque en una situación de desastre no existe una diferencia como tal, sino que más bien es como la intención de querer ayudar a la población que se encuentra en una situación de crisis. Crear obviamente programas efectivos de intervención para poder ayudar a recuperar lo que en un momento se perdió en cuestión material, pero también ayudar en la parte psicológica, emocional y en este proceso de acompañamiento que se hace con las personas. Hacer un monitoreo quizá de las zonas de riesgo, identificar a lo mejor las señales de catástrofe, ¿no? A lo mejor limpiar algunas zonas que pudieran ser de peligro o de riesgo, y bueno, todo esto finalmente puede llevarnos a una prevención. También es importante preparar a la población en este sentido, porque quizá responsabilicemos mucho a ciertas organizaciones como Protección Civil de que recupere las condiciones o satisfaga las necesidades que se están presentando, pero la población también tiene mucho que ver en estos procesos, y quizá podamos capacitarla o informarla a través de conferencias, de programas de televisión, de radio, elaborar manuales. Los simulacros que hacemos, por ejemplo, en nuestro país son muy importantes. Y bueno, también crear programas de entrenamiento. No solamente la información tiene un impacto importante, sino que tenemos que también entrenar a la población para que sepa cómo actuar en una situación de emergencia. Pudiéramos también hacer programas con educación pública, donde capacitemos al personal de educación para saber qué hacer en caso de una situación de crisis. Generar también un sistema de comunicación o de alerta que nos permita coordinarnos de manera eficaz y identificar quizá el personal que tengamos a nuestro alcance que nos pudiera apoyar en determinado momento. Y bueno, esto viéndolo desde un lado gubernamental y del sector privado, porque insisto, en estas situaciones de desastre no existe esta diferencia, y quizá la población esté en intenciones de ayudar a la gente que se encuentra en crisis, y bueno, tendríamos que también saber con qué recursos contamos en el sector privado y con cuáles contamos en el sector gubernamental. Exacto. Y es muy importante lo que menciona, puesto que este es un intento de generar esa respuesta coordinada. Es decir, que la gran mayoría de los psicólogos en la Ciudad de México, y nos atreveríamos a incluso invitar a los psicólogos que están en la República a que se empaparan de este material y que en un segundo momento conocieran cuál es el protocolo que nosotros estamos proponiendo con base a la eficacia que se ha demostrado que tienen otros países. Y que no solamente quien esté viendo este video fuera el personal que está adscrito a la Secretaría de Salud, sino desde las asociaciones civiles, que también están en la trinchera cuando es necesario. Y muy importante lo que señala en términos de cómo el personal que está en las instituciones educativas tiene a la población cautiva y puede colaborar haciendo programas de prevención, haciendo conferencias para
no solamente antes del desastre, sino después del desastre, detectar tempranamente a estudiantes o a docentes que al estar en contacto con muchas otras personas pueden jugar este papel de monitorear y de acercar a recibir servicios de atención profesional mucho más tempranamente, ¿no? Entonces, qué importante la inclusión de personas que están en contacto con otras personas. Ahora, si le parece bien, maestro, ustedes tres hablan sobre los sismos, los temblores y los terremotos. Entonces creo que es importante solamente tener un piso básico y recordar a qué nos referimos. No sé si puede abundar un poco en eso. Sí, hay que hacer una diferencia importante en estas categorías, porque quizá cuando escuchemos estas tres categorías nos causa temor. Sin embargo, mucho depende de la escala que utilicemos, y el sismo y el temblor, pues bueno, son prácticamente sacudidas bruscas, pasajeras de la corteza terrestre, y que finalmente solamente es la liberación de energía de estas ondas sísmicas, que quizá no tenga como una repercusión importante en donde nos encontremos. Y el terremoto tendría que considerarse como incluso desplazamientos ya de la corteza terrestre, que sí generan un impacto importante en la zona y que se está calificando con una escala Richter, que es la que utilizamos como una escala universal, por arriba de 6. Entonces, una vez que ya contemplemos estos movimientos por arriba de 6 de la escala de Richter, sí pudiéramos estar contemplando que es un terremoto. Y bueno, esto ya trae consigo la catástrofe, como conocemos los maremotos, ¿no? O los tsunamis, la actividad volcánica, que también genera movimientos importantes en la corteza terrestre. Y creo que sí es importante porque hemos tenido gran cantidad de sismos en nuestro país, pero terremotos han sido muy contados, pero que finalmente han marcado la historia de nuestro contexto. Exacto. Y justo, si le parece bien, pues nos gustaría entonces que la parte más importante de su texto tiene que ver con esto, con hacer un recuento, especialmente para los jóvenes, de los terremotos que ha enfrentado la República Mexicana, y datos interesantes que podría usted, por favor, compartir con nosotros. Ok, bueno, tenemos 3 terremotos importantes, que incluso conocemos las fechas muy bien, que fue el 19 de septiembre de 1985, el 8 de septiembre del 2017, que fue el que percibimos hace un año, y un segundo sismo en este mismo año, que fue el 19 de septiembre. Me parece que esos son como los que tienen prioridad, pero bueno, han existido otros terremotos que tienen un impacto importante y que quizá no conozcamos. Por ejemplo, en el año de 1787, el 28 o 29 de marzo, no recuerdo exactamente el día, existió un terremoto de 8.6 que se le conoció como el tsunami de México, o el tsunami mexicano, y ese se presentó en Oaxaca. Normalmente se presentan en estas costas, y bueno, lo que provocó fueron inundaciones importantes que alcanzaron hasta 14 o más o menos 14-15 kilómetros de las costas de Oaxaca, y por eso se conoció como el tsunami mexicano. En ese entonces no había mucha población en este estado, por lo que no hubo como gravedad, no hubo muchos daños, no hubo situaciones importantes de trabajo civil, pero bueno, finalmente me parece que es importante tomarlo en la parte de la historia de los terremotos en México. También en 1957, en el mes de julio, tuvimos uno al sureste del estado de Guerrero, y con una magnitud de 7.8, que bueno, provocó la caída del monumento a la independencia, que se inauguró en 1910 con el presidente Porfirio Díaz. Y sí tuvo impacto en cuestión de nuestra población, porque se hizo una contabilidad aproximada de 700 personas fallecidas y 2.500 heridos. Entonces creo que es uno de los terremotos que sí tenemos que contemplar en la historia de México. Posteriormente se viene en 1985 el del 19 de septiembre, que fue uno de los que marcó la historia de los terremotos en nuestro país, a pesar de que fue más ligero que en 1787, pero que tuvo importantes características este sismo.
se presenta en Michoacán. El epicentro parece que fue en Michoacán y hubo afectaciones gravísimas en la capital del país. Con algunos mencionan que hubo 5,000 personas fallecidas, algunos otros mencionan que hubo 10,000 personas fallecidas. Yo creo que por la cuestión de la magnitud no se pudo contabilizar bien esta situación. Hubieron 50,000 personas heridas aproximadamente, aproximadamente 770 estructuras se fueron destruidas o cayeron. Hubo pérdidas económicas importantes y bueno, las noticias y todas las redes que están ahora en internet pues nos pueden dar muestra de todo esto, porque ahora sí tenemos evidencia de lo que pasó, ya sea por programas de televisión, de radio, fotografías y demás, podemos dar cuenta de esto. Posteriormente vienen otros terremotos. En 1999, por ejemplo, hubieron 2 en el mes de junio y en el mes de septiembre también en las costas de Oaxaca, y estos tuvieron una escala de 7 y 7.5 aproximadamente en la escala de Richter, y bueno, hubo muy pocos muertos, 52 se contabilizaron en aquel entonces, y bueno, daños a infraestructura, pero no tuvo como gran relevancia. Algunos otros de 7.2 en el año 2010, por ejemplo, en Mexicali, donde hubo solamente 2 muertos, algunos lesionados, me parece que no excedieron la cantidad de 100, y bueno, daños a infraestructura no muy relevantes. En el 2012 en Guerrero se presenta uno de 7.5, y bueno, así podemos llegar hasta el año pasado, que tuvimos o presenciamos 2. El primero fue el del 8 de septiembre, que tuvo una magnitud de 8.2 y como sabemos tuvo implicaciones importantes en las costas de Chiapas y de Oaxaca, y bueno, ahí tuvimos también una cantidad importante de personas fallecidas y casi 1 millón de damnificados. Ahora sí podemos contemplar la población que existe en el estado de Oaxaca. Y posteriormente, no muy lejos a este terremoto, se presenta uno de 7.1 el 19 de septiembre en Morelos, y bueno, ahí sí tuvimos también daños importantes en la Ciudad de México, con casi 150 personas fallecidas y bueno, algunos heridos. Y como mencioné hace un momento, hemos presenciado otros sismos que no son tan importantes por la cuestión de la escala, pero que finalmente la Ciudad de México y nuestro país es un territorio muy sísmico y que hemos estado como constantemente enfrentándonos a este tipo de fenómenos. Y pero bueno, lo que les acabo de comentar pues son como los más relevantes y que nos han permitido quizá evolucionar o cambiar o modificar nuestra forma de organizarnos para presentarnos ante este tipo de situaciones. Así es. Pues muchas gracias, creo que es muy ilustrativo, como dice, recordar el riesgo sísmico que presentamos por estar en México, y de la importancia de reflexionar y de crear un programa, porque no se ha logrado, desafortunadamente, aunque ha habido muchas experiencias, intentar sistematizar o coordinar la ayuda. Y hablan en su texto justo sobre que los desastres tienen un impacto importante de manera, en lo emocional. Entonces nos gustaría que nos hablara un poco sobre este impacto viene con un desastre. Sí, bueno, el Instituto Nacional de Psiquiatría en su momento estudió a una población que estuvo en situación de desastre, y se encontró que casi el 32% de esta población estudiada, que fueron como 500 sujetos participantes, presentaba estrés postraumático. Y bueno, podemos considerar otro tipo de síntomas como la ansiedad generalizada ante algunas alarmas, ante algunos estímulos, depresión, ansiedad, estados de ánimo importantes que tienen características específicas. Y lo que encontró el Instituto Nacional de Psiquiatría es que normalmente son personas que se encuentran entre los 18 y los 65 años. Quizá esto se deba a que estas personas fueron los que experimentaron con anterioridad un sismo de gran magnitud, ¿no? Quizá gente más joven aún no presenta ese tipo de síntomas,
por esta situación. Normalmente estos trastornos o síntomas se ven relacionados por pérdidas familiares o pérdidas materiales. Entonces, esto corroboraría en cierta forma que la gente que está presentando ansiedad o depresión va muy relacionada con la experiencia de haber perdido en un momento de desastre ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, no solamente es la pérdida familiar, sino la pérdida de trabajo. En un momento de desastre, pues bueno, también se acabaron las ofertas de trabajo para las personas, quizá porque desaparecieron algunos edificios, algunas instituciones, algunas fábricas, por los daños a la infraestructura, y también pues puede afectar en mucho la salud mental del sujeto. Si a esto agregamos también características particulares del individuo, pues bueno, podemos comprender también que tenemos que atender a la población que en algún momento ha experimentado un desastre. ¿Cuáles son estas características particulares del sujeto? Pues bueno, puede ser la personalidad, la edad, que también es importante, el género, sobre todo en el género femenino, pues podemos pensar que existe mayor impacto, nivel socioeconómico, nivel educativo, también son importantes, y bueno, si pertenecen a algún grupo minoritario. Bueno, ¿cómo funciona el apoyo en este tipo de personas? Pues con las redes de apoyo, o los apoyos colectivos o los apoyos sociales, que finalmente hacen intervenciones comunitarias, muchas veces altruistas, autogestivas por parte de la población. Y bueno, la resiliencia mucho tiene que ver en este proceso, porque no existe el personal de salud quizá suficiente o necesario en un momento de crisis que pueda subsanar estas situaciones, y bueno, la gente o la comunidad es la que se organiza para poder ayudar en cierta manera a la población. ¿Cómo procuramos un poco la salud mental de las personas? Pues bueno, tendríamos que pensar que pasan diferentes etapas. Por ejemplo, una de estas es el desorden, que es las conductas que se pueden presentar justo después de una situación de desastre. La negación, que también es una forma de mitigar o de subsanar un poquito el impacto que genera esta situación de desastre. También el abarrotamiento de ideas o de pensamientos que tenemos una vez que se presenta esta situación, que puede terminar en pesadillas, en dolores, principalmente de cabezas, en que regresen a nosotros una situación de el tipo flashback, ¿no? que nos pueden regresar y que pueden alterar un poco nuestros sentimientos y nuestras ideas. Imágenes que se pueden empezar a generar a partir de lo que se vivencia en esa situación, y bueno, terminar con un proceso de adaptación que quizá pueda durar algunos meses, incluso algunos años, y que finalmente pueda regresar alguna de estas experiencias o vivencias o trastornos al vivenciar algo similar, ¿no? Entonces tendríamos que pensar que el sujeto pues quizá pueda superar el momento del desastre, pero no al 100%, y requiera de un apoyo, de un acompañamiento. Son algunas situaciones que pueden presentarse ante situaciones de desastre, y creo que tendríamos que pensar cuál es como la labor que tenemos el personal de salud, cómo tendríamos que trabajar con la comunidad, porque quizá estas situaciones no las tengamos o no puedan ser predecibles, y que quizá tampoco sepamos qué hacer, y para eso tendríamos que prepararnos un poco y dar u ofertar un servicio de calidad a las personas. Gracias, maestro. Pues señala aspectos medulares en términos, por ejemplo, de proponer hacer un tamizaje. Parece ser que entonces tendríamos que estar más atentos a aquellas personas que se enfrentan a más retos, por ejemplo, las minorías, las mujeres, el asunto de estar atentos a los grupos por edad que tienen mayor riesgo. Otra vez este binomio de que las personas que pertenecen a la clase social baja tienen más riesgo de
tener alguna cuestión de depresión, de sustancias, de estrés postraumático, porque no tienen justo el factor protector de la escolaridad. Señala también muy interesante sobre el asunto de que no solamente es el terremoto, sino las pérdidas asociadas después, el empleo, la familia, de cómo todos tendríamos que construir esta cultura de salud mental y este apoyo, porque si calculamos el número de psicólogos que hay por kilómetro cuadrado, de psiquiatras, pues encontramos que hay falta muy importante de personal de salud y que si pudiéramos acercar este tipo de clases, de videos, de capacitaciones a los profesionales que están en formación o inclusive a los no profesionales de la salud que podrían tener información general y saber que la gran mayoría de las personas va a salir adelante, pero hay un grupo importante, hasta del 30%, o sea, el artículo que ustedes citan, que va a tener dificultades y que pueden tomar mucho tiempo, y que lo que se ha visto, que generalmente en México siempre presumimos y estamos muy orgullosos de que sabemos construir red de apoyo, que ante las crisis somos buenos y somos solidarios, pero que va a haber un grupo de personas que puede ser por una cuestión de género o porque se han demostrado así en los estudios que hay cierta vulnerabilidad, que empiezan a presentar más que ansiedad síntomas físicos, ¿no? Entonces usted señalaba cómo hay personas que puede que no estén ansiosas, pero que más bien dicen me duele mucho la cabeza y no logran tener contacto con sus emociones. Entonces ya nos va dando usted muchos elementos sobre, cuando hablemos en otros videos sobre intervención, a qué tendríamos que estar atentos. Y si le parece bien, maestro, quisiéramos terminar esta charla con un poco de la parte final de su capítulo, que habla sobre qué pasa con los psicólogos mexicanos ante los desastres, cuáles han sido las experiencias, y si le parece bien que usted nos ayudará cerrando esta charla platicando sobre cuáles serían las líneas de acción. Ya nos adelantaba que sería importante estar más coordinados, que hacer más prevención, pero no sé si nos podría compartir un poco sobre esta última parte de su texto, en donde describe un poco más este papel que tienen los psicólogos en particular. Ok, yo mencionaba hace un momento que nos falta coordinarnos un poco, porque a partir del terremoto del 85 nos dimos cuenta que la reacción del gobierno fue prácticamente nula, incluso los trabajos que se llevaron a cabo por parte de los psicólogos fue como una labor altruista, donde hubo organización por parte de las universidades, por parte de la gente que estaba como muy cercana a la cuestión del desastre, y quizá ahí fue donde empezamos a intervenir, y que además se empezó a considerar la salud mental como parte integral del sector de salud, ¿no? La reacción casi nula del gobierno también refleja que el único que quizá esté como más interesado en esta situación es Protección Civil, para poder rescatar o buscar a parientes, amigos, y poder ayudar en lo que sea posible. Pero el psicólogo en este entonces no era tan tomado en cuenta, o quizás sí, pero con una labor distinta a las funciones que quizá el psicólogo pudiera desempeñar. Había una organización sin orden. Quizá en el 2017, hace un año, también no fuimos tan ordenados en esta situación y quisimos apoyar los psicólogos como pudimos. Algunos grupos de estudiantes que ya se encontraban en la práctica o en el servicio social, que ya tenían un poquito de experiencia de labor, fueron coordinados por profesores y que se fueron a hacer labor a las áreas de riesgo. Algunas otras universidades, por ejemplo la Facultad de Medicina, también hizo su labor en este sentido, ofreciendo servicio médico gratuito, y bueno, otras organizaciones civiles, por ejemplo escuelas o iglesias, que también se sumaron al apoyo, dando víveres, equipos si es que se tenía, ofrecerlo, dar comida, ropa, albergues temporales. Y bueno, cuando surge el terremoto del 85, son solamente aproximadamente 2,000 psicólogos o psiquiatras quienes estuvieron en juego, o quienes estuvieron participando en las labores de rescate, de apoyo, de solidaridad.
para atender aproximadamente 12.700 personas que se encontraban en albergues, otras que se encontraban en otros puntos provisionales, y bueno, trabajar en conjunto con rescatistas y demás. Pero no existe un plan de trabajo que nos diga qué debemos de hacer como psicólogos. Pero por ejemplo, el IMSS creó un programa, pero estos programas solamente favorecían a los derechohabientes y no podían generalizarse a la población que quizá requeriría del servicio. Y bueno, pues obviamente se atendían a las personas que estaban damnificadas y a quienes presentaban psicopatologías agudas. Y obviamente eran programas que se aplicaban solamente en albergues, en fábricas o en espacios que pertenecían a esta dependencia. Tendríamos que pensar en generar un programa de atención preventiva no solamente específico del IMSS, sino que también nos permitiera capacitar al personal de salud, algunos otros supervisores que nos den respuestas colectivas ante situaciones de desastre, que podamos trabajar un duelo que puede ser individual o que pueda ser colectivo también, y que nos dé además herramientas, estrategias o técnicas para poder intervenir en crisis. El IMSS también, el DIF también hace un programa de intervención para atender necesidades psicológicas de los damnificados, y este programa fue apoyado por otro grupo interdisciplinario para favorecer y que a la población que estaba en una situación de desastre, y además contemplar ya la salud mental como una parte importante de intervención en una situación de crisis. La UNAM en su momento también hizo labor en el terremoto del 85, ofreciendo servicio psicológico, quizá no coordinado, quizá sin un plan, quizá sin una estrategia, y finalmente se ve reflejado en el poco éxito que tienen los psicólogos en ese momento. Pero bueno, la intención era generar un manual de atención psicológica que permitiera principalmente ayudar a las cuestiones escolares. Pero bueno, tuvo poco impacto esta organización de psicólogos, algo similar a lo que pasó en el año pasado. Quizá en el año pasado tuvimos todavía un poco de coordinación y de planeación, pero en el 85 pues no hubo tanta. La Facultad de Medicina, insisto, también de la UNAM también participó mucho en esta labor, dando servicio médico, insisto, canalizando quizá a la gente que requeriría de un servicio específico a la dependencia específica. Y bueno, se hizo una labor muy generalizada. El médico no tenía una labor meramente de médico, el psicólogo tampoco no tenía una labor meramente de psicólogo, sino era ayudar en el momento para satisfacer algunas necesidades. Y la FES Iztacala, la Facultad de Estudios Superiores, también hizo su labor importante generando comités de auxilio. Se generaron 3 comités principalmente: el comité de información y enlace, que permitía proporcionar justamente la información y enlazar a la gente a las dependencias correspondientes para auxiliar y rescatar a los damnificados, concentrar la información de dónde la gente se pudiera dirigir en caso de que así lo necesitara, para solicitar ayuda, para solicitar algún equipo que se necesitara, para rescatar a alguno de los familiares o de gente que conocían, canalizar algunas brigadas de auxilio para también tener atención de psicología, y bueno, contactar a otros solicitantes que pudieran necesitar el servicio. El comité de abastecimiento, que obviamente muchos sin querer también lo ofrecían, como abastecer de agua, de alimentos, de medicinas, de ropa, y bueno, organizar grupos civiles para la atención en crisis. Y la asesoría psicológica, que es la que nos correspondería un poco en este sentido, que fueron grupos que se organizaron de profesores que hicieron un colectivo de estudiantes que ya se encontraban en asignaturas prácticas, sobre todo de desarrollo y educación, de psicología clínica, de educación especial y rehabilitación,
de psicología social aplicada, que ya tenían como un contacto con la población y que ya tenían un poquito de experiencia para hacer lo que ahora conocemos, o lo que fue muy sonado, de los primeros auxilios psicológicos. Y bueno, este grupo de estudiantes fueron monitoreados y supervisados por gente experta, que en este caso eran profesores, y que hacían una ayuda y una labor importante y muy fundamental en el terremoto del 85. ¿Qué hacía este colectivo? Pues obviamente evaluar las necesidades de los albergues, para así llevarlos a una brigada que los pudiera respaldar, un plan de trabajo que pudiera permitirnos tener actividades de acción, ¿no? Actividades de intervención, actividades de apoyo, actividades de salud mental con los que lo requerirían. Y bueno, finalmente cada quien hizo una labor con respecto a sus necesidades, conforme a lo que podía ofrecer, y los resultados quizás no fueron los esperados. Bueno, quizá la labor del psicólogo en su momento no era tan valorada como esperaríamos que fuera, pero finalmente el gremio se sintió responsable de tener una acción importante en el apoyo y atender principalmente a cuestiones emocionales. Ya después, la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo también preparó un plan de trabajo. Quizá también fue como muy particular su plan, no fue como colectivo, no fue para la población en general. Y bueno, este plan se llevó a cabo también por psicólogos voluntarios, para atender una situación de crisis, y bueno, generar seminarios de información de emergencia, con el objetivo de proporcionar instrumentos teóricos, técnicos y operacionales que nos permitiera tener más herramientas. Desde entonces yo creo que a partir del terremoto del 85 nos ha permitido ir generando programas que nos permitan tener una acción ante una situación de desastre mejor, más coordinada y con resultados más positivos. La UNICEF también hizo un plan de trabajo para atender principalmente la enfermedad mental de algunos niños, así lo menciona la UNICEF. La Asociación Mexicana Psicoanalítica también lleva un plan de intervención, y aquí algo importante que dice la Asociación Mexicana Psicoanalítica es que los medios de comunicación fueron como el parteaguas para generar traumas psicológicos importantes, y principalmente en los jóvenes. Hacen también una asistencia psicológica, y bueno, también obviamente va dirigido a gente que está damnificada. Bueno, quizá esta intervención que hacemos los psicólogos tendría que contemplarse no solamente el desastre o la situación en crisis, sino también contemplar los componentes humanos, burocráticos y políticos, porque finalmente todo esto se encuentra vinculado o relacionado. No podemos creer que la labor de las organizaciones civiles hayan tenido o no un impacto, sino también tendríamos que ver cuál es el apoyo que hay detrás de estas organizaciones, revisar cuáles son los procedimientos y los recursos con los que contamos, porque no son suficientes. Nos hemos percatado que ante una situación de crisis como los terremotos que hemos presenciado, pues carecemos de algunos recursos. Algunas autoridades son incapaces de satisfacer las necesidades de toda la población que se encuentra afectada, y bueno, obviamente no hay una reacción rápida y adecuada, no es eficiente. Algunos autores, por ejemplo Myers, dice que necesitamos definir o especificar cuáles van a ser los roles que tenemos el personal, no solamente de salud, sino el personal de las organizaciones gubernamentales y del sector público, cuáles van a ser nuestras responsabilidades, cuál va a ser nuestro actuar en un momento de crisis, cuáles son los recursos con los que contamos, y bueno, obviamente con todo esto para ver cuál es como el rescate que podemos hacer de la población y la reconstrucción de la situación, ¿no? La psiquiatría y la psicología se integró a los planes de intervención en crisis,
porque nos dimos cuenta que es una situación de salud pública y entonces ahora sí nos toman más en cuenta, consideran que la labor del psicólogo y que del psiquiatra son importantes, con el objetivo obviamente de pues tener una intervención en crisis adecuada y obviamente hacer una prevención, porque ya no solamente nos consideran como qué va a ser después del desastre, sino también cómo podemos prevenir algunas situaciones y obviamente también cómo actuar después de la situación de desastre. Por ejemplo, en el año pasado, con los sismos del 7 y del 19 de septiembre, el Instituto Nacional de Psiquiatría fue comisionado, la institución Ramón de la Fuente Muñiz, fue comisionado para la atención de la salud mental, que permitiera integrar a diferentes sectores de la sociedad por una cuestión de desastre. Y bueno, eso también en conjunto con las acciones que hace la Secretaría de Salud, porque consideramos que ahora son parte fundamental de esa labor de rescate comunitaria y general. ¿Cuáles tendrían que ser los objetivos de los nuevos programas que tendríamos que diseñar? Pues obviamente, primero, detectar cuál es la situación de desastre y cuáles son las necesidades de salud mental que se tienen que cubrir, organizar a la población, coordinar a la población, dar una respuesta a la sociedad civil y mejorar las atenciones de las necesidades. Participaron en el año pasado algunas instituciones como CEDESA, la Agencia de Protección Sanitaria, Servicios de Salud Pública, para trabajar en conjunto y tener mejores resultados, tener un plan de intervención integral que no solamente contemplara la salud mental, sino también médica y sanitaria. Y participaron diferentes actores de la salud, como enfermeros, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, por supuesto, verificadores sanitarios, y bueno, algún personal administrativo que también colaboró en esta labor y que finalmente está otorgándonos resultados importantes. Se atendieron aproximadamente a 19,000 niños y adultos que se encontraban con problemas emocionales. Hubieron aproximadamente 2,100 brigadas de atención médica integral, 22 carpas de atención en las diferentes delegaciones de la Ciudad de México, ofertando diferentes servicios. Y bueno, ¿de dónde surge la idea de capacitarnos mejor y de generar mejores programas? Pues obviamente de esta labor más bien de esta situación de no contemplarnos como importantes en el proceso de recuperación de la población, porque algunos de los programas, a pesar de que se implementaron, fueron ignorados, fueron obstaculizados, fueron ridiculizados en algún momento, y bueno, la idea es que las instituciones nos puedan contemplar como parte fundamental de la reconstrucción de nuestra sociedad en una situación de terremoto principalmente. Y bueno, para ya ir cerrando, pues obviamente tenemos que contemplar que tenemos nosotros la labor de atender a quienes tienen desórdenes psiquiátricos por una cuestión de desastre pre o post, si lo tienen a corto o a largo plazo. El grado de exposición que quizá tuvieron las personas también es importante para los psicólogos, y algunos otros factores, como ya lo mencionamos al inicio de la entrevista, es pues si presentan ansiedad, si presentan estrés agudo, estrés postraumático, depresión, abuso de sustancias, que quizá no lo mencionamos antes pero también es importante, o incluso tener riesgos de intentos suicidas por no saber manejar las situaciones, ¿no? Entonces creo que cada uno de los eventos que hemos presenciado a lo largo de nuestra historia en nuestro país nos ha permitido ir mejorando e ir preparando mejores planes de intervención para que podamos tener un mejor actuar y así evitar cada vez o minimizar más las situaciones de riesgo, las situaciones de crisis, y tener mejores resultados. Muchas gracias. Sí. Vamos entonces a cerrar y los invitamos a ver una serie de videos que tienen que ver con otros puntos de vista sobre la atención psicológica en un desastre natural como un sismo, desde la cuestión de género, desde la atención jurídica
y el entrenamiento que proponemos sesión por sesión para atender a cualquier ciudadano que se enfrenta a un desastre natural. Muchas gracias, maestro. Sí, a ustedes, gracias.